Bienvenidos y bienvenidas al podcast La Lotería de la Vida, reflexiones sobre ciudadanía y ética aplicada. Hoy tenemos un episodio especial. Es una invitación de la Alianza Francesa de Bucaramanga. Allá hice una conferencia sobre ética del desarrollo humano y lo que eso implica en las concepciones del bienestar y de la seguridad que adoptamos como sociedad. Es un encuentro de investigadores de Colombia y de Francia y creo que vale mucho la pena compartirlos con ustedes, así que los dejo y que lo disfruten. Comencemos. Esta conferencia la he titulado Ética del Desarrollo Humano, hacia un enfoque multidimensional de la seguridad y el bienestar social. En la Asociación para el Desarrollo Humano y las Capacidades es una asociación fundada por Amartya Sen y Martha Nussbaum, en la cual trabajo hace bastantes años ya. Hemos propuesto un enfoque que ha adoptado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la seguridad, derivado del enfoque que hemos propuesto para entender el desarrollo de una manera multidimensional, es decir, el desarrollo humano. El desarrollo humano es una concepción del desarrollo en que la economía está al servicio del ser humano, la economía es un medio, no es un fin. El fin es el mejoramiento, el florecimiento de la vida humana. Desde ese enfoque conceptual es que les voy a hablar hoy. Tendremos tres partes en esta charla. La primera, ¿qué significa seguridad humana? La segunda, ¿qué significa bienestar desde la ética del desarrollo humano? Y la tercera, miradas cruzadas de la seguridad y el bienestar entre Colombia y Francia. En esa tercera voy a abordar unos temas muy concretos, muy particulares, que nos permitirán aterrizar estos conceptos. Luego habrá un mensaje final y eso es todo. Entonces, primera parte, ¿qué significa seguridad humana? Lo primero que hay que decir es que la seguridad humana implica trascender un poco el paradigma según el cual la seguridad se trata solamente de la supervivencia. La seguridad no puede tratarse solamente de la supervivencia, aunque por ahí comienza. También tiene que ver con la subsistencia y con la dignidad. El enfoque de la seguridad humana debe ser universal, es decir, considera que una persona es igual a cualquier otra persona, independientemente de sus características, de origen, étnicas, de género. Consideramos que todas las personas son iguales y debemos concentrarnos en que todas las personas puedan vivir vidas dignas. Además, es un enfoque que valora la interdependencia. La interdependencia significa que todos estamos conectados de alguna manera y que las amenazas a la seguridad de alguien son amenazas que finalmente son a la seguridad de todos. Eso es algo muy importante de comprender. Por ejemplo, en el último Informe Mundial de Desarrollo Humano hay un apartado muy bonito, muy interesante sobre la visión relacional de la seguridad. Es decir, intentamos pensar en un marco más allá del bienestar individual. Son los demás los que sufren de estos riesgos, son los demás. No, realmente somos todos de alguna manera. Además, es un enfoque preventivo, es decir, no solo se trata de actuar ante las crisis, sino de prevenir las crisis, de pensar hacia el largo plazo, un poco con una actitud prospectiva. Bueno, la seguridad humana es necesariamente multidimensional. Ser multidimensional significa que nos importan varias dimensiones de la vida humana. Entonces nos importa la dimensión económica y consideramos que es una dimensión de la seguridad. Que las personas tengan un mínimo vital, lo llamamos en Colombia, que las personas tengan unas posibilidades reales dentro de la economía de desarrollo y las sociedades en que vivimos para desarrollarse en sus múltiples dimensiones también. Entonces, una persona que está en el desempleo, una persona que está en la pobreza, una persona que está sufriendo de hambre, es considerada por el enfoque de seguridad humana como una persona en riesgo, así no esté siendo amenazada su vida. La dimensión alimentaria, ya la he mencionado,
pero por eso se habla de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es parte de la seguridad humana. Un mundo en el que, como hoy en día tenemos más de 800 millones de personas en desnutrición crónica, es un mundo en el que pues, debemos repensarnos y debemos tenerlo en cuenta como un problema de seguridad. La dimensión de la salud. Ahorita les voy a hablar un poco de la esperanza de vida en el momento de analizar los casos. Entonces, la salud es un tema de la seguridad humana. La dimensión ambiental, y aquí me detengo un poquito más. El medio ambiente, el entorno en el que nos movemos, los territorios en que vivimos, los ecosistemas, son parte fundamental de lo que somos como personas. Un entorno destruido, un entorno sobreexplotado, es una amenaza para la seguridad humana. Impacta, por ejemplo, la esperanza de vida en una sociedad. La dimensión personal, comunitaria y política son las últimas, y estas son mucho más cercanas a lo que normalmente entendemos como seguridad. Claro que también consideramos muy importante que una persona sea respetada en su integridad. Que en una comunidad no haya, por ejemplo, bandas con actores armados que estén, digamos, por ejemplo, extorsionando a las personas, secuestrando. Y la dimensión política de la seguridad humana. La dimensión política tiene que ver con la protección de la democracia, la estabilidad de las instituciones y la paz. Es decir, si bien el enfoque es multidimensional y se concentra en aspectos que tocan la seguridad de manera indirecta, también hay que ser muy claros en que si estalla una guerra, si actores armados están dominando un territorio, no podemos pensar en que hay seguridad humana. Es decir, parte de esa concepción de la supervivencia es también parte de la seguridad humana. Hay algo en que yo me quiero detener aquí para discutir en nuestro entorno colombiano y francés. La seguridad no es exclusivamente un tema de policía o de fuerzas militares. Muchas veces nosotros vemos en el debate público, cuando hay elecciones, por ejemplo, que cuando se toca el tema de seguridad siempre se está hablando de la cantidad de financiación que hay para la policía o para las fuerzas militares. Y resulta que la seguridad solamente pasa por esto, por las fuerzas militares y por la policía, cuando ya se ha llegado a un momento difícil, a un momento de riesgo de la seguridad. Es algo parecido a lo que pasa con la discusión colombiana sobre el sistema de salud. La discusión se centra exclusivamente en la prestación de los servicios de salud, y no en todo lo que pasa antes en las vidas de las personas y que determina si debemos estar, digamos, acudiendo a los servicios de salud, necesitando los servicios de salud. Y ese es un tema que voy a abordar extensamente ahorita en la tercera parte. Entonces, no es un tema exclusivamente de policía o de fuerzas militares. El hecho de que uno garantice el empleo, por ejemplo, a través de inversiones públicas, es una gran ayuda a la seguridad humana. El hecho de que uno garantice la inclusión, por ejemplo, de comunidades que han sido permanentemente discriminadas, es algo muy importante para la seguridad humana. O un tema que moralmente es delicado y causa mucha polémica, pero el hecho de que pueda haber, por ejemplo, gente que delinquió, que entre a trabajar, así sea con el apoyo del Estado, con financiación pública, pues puede ser algo beneficioso para la seguridad humana. No necesariamente es que la sociedad está premiando por el delito, ¿no? Y segundo, la seguridad no debería ser monopolizada por una ideología política. Es un tema transversal que nos toca a todos. ¿Qué quiero decir? A veces en el espectro de la esfera pública se concibe que la seguridad es un tema de la derecha política. Es decir, si alguien habla de seguridad es de derecha. Si habla de bienestar social, pues no es de derecha, ¿sí? Estamos polarizando el debate sobre la seguridad. La seguridad no puede ser monopolizada por la derecha y tampoco puede ser ignorada por la izquierda,
que es el otro problema. Entonces, como nos enfocamos en el largo plazo, nos enfocamos en inversiones, por ejemplo, en educación, que van a transformar las cosas en el futuro, somos totalmente negligentes con el presente y con la necesidad de protección que tenemos todos los seres humanos. La seguridad no puede ser un tema de una ideología política. Lo mismo que el tema ambiental, que tampoco puede ser monopolizado, por ejemplo, por la izquierda política. No, el tema ambiental nos toca a todos y también es un tema de seguridad. Yo recuerdo en un documental hace mucho que hizo Naciones Unidas, hace mucho no, pues 2015, pero ya vemos esto como hace mucho, en donde entrevistaban a Barack Obama y decían, le preguntaban, en ese documental era Leonardo DiCaprio el que hacía las entrevistas, también aparecía el Papa, en ese entonces el secretario general Ban Ki-moon, y le preguntaban a Barack Obama, ¿por qué le importa este tema? Y él decía, además de la dimensión de nostalgia personal, de que mis hijas no vean el mundo como lo vi yo, eso es lo de menos, realmente es un tema de seguridad. Por ejemplo, cuando uno piensa que hay 1.200 millones de habitantes en las costas y que una subida del nivel del mar podría hacer que 200 millones de estas personas se desplazaran. Habría un desplazamiento humano masivo, 200 millones de personas. Es decir, este tema es un tema realmente de todos. Pasa lo mismo con la seguridad y lo digo en el debate público, acá en Colombia específicamente. En Francia tal vez es menos problemático, aunque ahorita voy a hablar un poco del tema también. Bueno, ¿qué significa bienestar? Segunda parte. En el enfoque del desarrollo humano y las capacidades existe la idea central según la cual nosotros apoyamos la economía de mercado, queremos que crezca porque queremos que mejore la calidad de vida de las personas. No es porque el crecimiento económico sea un fin en sí mismo. Es decir, hay un problema si hay crecimiento económico pero no mejora la calidad de vida de las personas. En ese sentido, un poco de reflexión sobre la economía y los indicadores vale la pena en este coloquio. El PIB como indicador de desarrollo, el Producto Interno Bruto, tiene unas limitaciones muy importantes. La primera de ellas se resolvió hace mucho, que fue no utilizar el PIB, sino el PIB per cápita, porque ese sí tiene en cuenta que hay sociedades que tienen mucha menos gente. Entonces, Finlandia y Colombia tienen un PIB muy parecido, pero el de Finlandia per cápita es como 8 veces más que el de Colombia, por la cantidad de las personas. Bueno, eso está resuelto, pero ¿qué otros problemas tiene el PIB per cápita? 1, es indiferente a la desigualdad. 2, es indiferente a la ética. Y 3, es indiferente a la sostenibilidad. 1, ¿por qué es indiferente a la desigualdad? Si hay una sociedad de 10 personas con un PIB de 100 pesos y aquí hay una sociedad de 10 personas con un PIB de 100 pesos, aquí puede haber una persona que tiene 90 pesos y todos los demás tienen que repartirse los otros 10 pesos. Y en esta puede haber una distribución mucho más igualitaria. Y en la tabla del ranking del PIB per cápita aparecerán esas sociedades como iguales. Segundo, es indiferente a la ética. Por ejemplo, una sociedad en donde haya comercio de armas libre o libre comercio de armas es una sociedad que ceteris paribus, todas las condiciones iguales con otra sociedad que no tenga libre comercio de armas, pues va a tener un PIB per cápita más alto, porque ese negocio de las armas mueve muchísimo dinero. Entonces, pues va a aparecer más alto. Pero ¿quién preferiría vivir en una sociedad con libre comercio de armas? Bueno, algunas personas lo prefieren, pero las estadísticas nos muestran que hay muchas más muertes por homicidio por todas las razones, por todas las causas, hasta los homicidios más tontos, como los que aquí en Colombia la policía llama homicidios por intolerancia. Bueno, es indiferente también a la sostenibilidad del PIB per cápita. ¿Por qué razón? 2 sociedades iguales, una de ellas con un PIB per cápita pues que depende en 85% de actividades de minería
y de combustibles fósiles. Y en esta otra sociedad, 20% depende de minería y combustibles fósiles, y el otro 80% depende de la industria de la alimentación, el cine y la televisión, las industrias creativas y el turismo. Resulta que esta segunda sociedad que señalé es comparable en términos de PIB per cápita, pero puede proyectarse hacia el futuro de una manera mucho más tranquila, porque su PIB per cápita depende de actividades que tienen vocación de largo plazo, de sostenibilidad. En la otra sociedad, pues hay una fecha de caducidad, hay una fecha en que esta sociedad, definitivamente, si su economía sigue dependiendo tanto de la minería y de los combustibles fósiles, pues esta sociedad va a perder su desarrollo económico. Entonces, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se ha propuesto un índice diferente para medir el desarrollo, el Índice de Desarrollo Humano. Eso lo propuso el economista pakistaní Maqbool ul Haq, y Amartya Sen, Martha Nussbaum participaron dentro de esas reflexiones. El Índice de Desarrollo Humano también pues, busca ser mucho más amplio y mide la esperanza de vida al nacer, los años de educación y el PIB per cápita. La esperanza de vida al nacer, porque la esperanza de vida al nacer refleja realmente muchas más cosas en la sociedad. Si uno fuera un extraterrestre y le ponen el mapa del mundo y le dicen ¿a dónde quiere ir? Le muestro un único indicador. Yo miraría la esperanza de vida al nacer. Por ejemplo, en Japón está llegando a los 85 años y hay países del mundo donde no llega a 60, como Sudán, ¿sí? Como Mali, como Etiopía. Entonces, nos dice mucho ese indicador único sobre lo que es una sociedad. Los años de educación también, porque esto es un misterio de la humanidad, pero entre más y mejor educación hay, como que las cosas funcionan mejor, hay más paz, hay más sostenibilidad, y por eso en esa parte del indicador se promedian, quiero que no suene confuso esto, se promedian los años efectivos de educación de los adultos con los años esperados de educación de los niños. Y sale un número, que en Finlandia y en Nueva Zelanda es de 20, por ejemplo. En Francia es más cercano a 17, en Colombia es más cercano a 12, que no es de los peores del mundo. Y el PIB per cápita, ¿por qué? Si tanto lo criticamos, ¿por qué? Porque vivimos en economías de mercado en que realmente disponer de recursos, entendidos como un medio y no como un fin, es importantísimo para una persona. Por eso es que el empleo le salva la vida a la gente. Porque disponer de recursos es poder acceder a la cultura, es poder acceder a la educación, es poder acceder al tiempo libre, ¿no? A la creatividad, es poder participar en política de manera desinteresada como ciudadanos, ¿sí? Y no amarrada a que alguien me va a dar algo a cambio. Entonces sí es importante el PIB per cápita, y es muy diferente una sociedad como Alemania con un PIB per cápita de $56,000, ¿sí? A un PIB per cápita, por ejemplo, como el de la India, que se acerca más a los $5,000. Es muy diferente la vida. Entonces esas tres dimensiones es el indicador Índice de Desarrollo Humano. Y hay unas diferencias muy importantes cuando uno compara en qué están los países en PIB y en qué están en Índice de Desarrollo Humano. Por ejemplo, la India en PIB es uno de los 5 más altos del mundo, pero en Índice de Desarrollo Humano es el 134. Y la China en PIB está de número 1 o número 2 permanentemente, pero en el Índice de Desarrollo Humano está en el puesto 75, muy parecido a Colombia, Brasil o México. Entonces nosotros medimos el desarrollo mucho más allá. Y en este sentido, para este coloquio vale la pena analizar que Europa
en general, no solamente Francia, la Unión Europea, considerada en su totalidad, tiene un índice de desarrollo humano que es más alto significativamente que el de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene un PIB per cápita que es más alto también permanentemente. Esto es algo curioso y extraño, y que nos muestra también que de pronto Europa puede ofrecer al mundo unas pistas en términos de desarrollo que no las tiene Estados Unidos. Bueno, una parte importante que quiero citar, las capacidades centrales de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es una filósofa estadounidense que se dio a la tarea de conceptualizar en qué consiste una vida digna. Si queremos promover el desarrollo humano, ¿qué significa una vida que pueda considerarse digna en ese contexto? Y hay 10 capacidades centrales que me parece muy pertinente citarlas. La primera, la vida. Entonces, fíjense que la seguridad humana tampoco va a negar que lo primero es que a uno no lo maten, la vida. Segundo, la salud física. La salud física, y hay cambios muy importantes en la salud física según el entorno en donde uno vive, no solo ambiental, sino económico, social y político. La integridad física, y en esto ella también es muy cercana al tema de la mujer dentro de la sociedad, la situación de las mujeres dentro de la sociedad. Luego, sentidos, imaginación y pensamiento. Es decir, los seres humanos deberíamos poder desarrollarnos como seres pensantes, como seres creativos, como seres espirituales que hacen reflexiones sobre el sentido de la vida, que producen obras artísticas, y una persona que sea privada de eso por sus condiciones económicas, por unas condiciones de demasiada necesidad, por ejemplo, pues realmente no es una vida digna. Emociones es la 5, es decir, un desarrollo emocional sano. En nuestros días que estamos tomándonos mucho más en serio el tema de la salud emocional, nosotros no deberíamos estar con miedo permanentemente, no deberíamos estar reprimiendo lo que sentimos, deberíamos poder expresarlo y entenderlo. La número 6, la razón práctica. Quiere decir, esta es un poco más abstracta, pero creo que es la fundamental, la posibilidad de pensar por uno mismo, de tomar decisiones sobre lo que uno considera que está bien y lo que uno considera que está mal, de planificar y tomar decisiones sobre la propia vida. La siguiente es afiliación, y es muy importante, las relaciones con los demás. Desde las reflexiones de Aristóteles sobre qué significa la vida buena, está muy presente la filia o filía, los lazos con los demás. Y de hecho en el último informe de desarrollo humano hay un apartado que les recomiendo mucho de Crushil Watene, que es una académica muy importante de Nueva Zelanda y de la Asociación para el Desarrollo Humano y las Capacidades, sobre el bienestar relacional, en donde se da la tarea de explicar por qué razón es tan importante para el bienestar las relaciones comunitarias, sociales, las relaciones de confianza, y para eso toma muchos ejemplos de culturas que no son occidentales, como por ejemplo los maorí en Nueva Zelanda, que confieren una importancia central, no instrumental, secundaria, sino una importancia con un valor intrínseco, le dan un valor intrínseco a las relaciones con los demás. Bueno, las relaciones con otras especies, con la naturaleza y con el entorno, es una dimensión importantísima, una capacidad central. El juego, la posibilidad de que los seres humanos desarrollen actividades que no tienen un fin instrumental inmediato. El juego, desde los niños, en eso estamos muy claros, pero en los adultos también es una parte importante, una dimensión importante de la vida digna. Y finalmente, una que ella llama el control sobre el propio entorno político y económico. ¿Qué quiere decir eso? Eso es algo muy profundo. Control sobre el propio entorno político no quiere decir que uno tenga el poder absoluto, ni nadie lo debería tener. Significa que uno debe poder tener algo de control a través de la participación ciudadana y de las instituciones públicas que realmente reflejan pues, la salud de la democracia.
que nuestras instituciones realmente nos representen y nosotros no seamos solamente víctimas, ¿no?, de lo que hagan o no hagan las autoridades, sino agentes, la agencia humana. Y el control económico quiere decir la autonomía económica, que una persona que obtiene la autonomía económica es una persona libre. Una persona que tiene un salario, un ingreso, un capital, es una persona libre. No está dispuesta a dejarse esclavizar, no está dispuesta a vender, por ejemplo, su conciencia, ¿no? Es muy importante tener control sobre el propio entorno económico para poder tomar decisiones libres en la vida. Bueno, entramos a la tercera parte. Miradas cruzadas de la seguridad y el bienestar entre Colombia y Francia. Lo primero que quiero decir, antes de los ejemplos, que son 5, es que Francia nos lleva 10 años de esperanza de vida. En Francia la esperanza de vida, según el Informe Mundial de Desarrollo Humano de este año, es de 83.3 años. Y en Colombia es de 73.7. Y eso dice mucho de varias dimensiones de la sociedad. Entonces veamos los ejemplos. Primero, vivir en Francia durante el coronavirus contra vivir en Colombia durante el coronavirus. Ante el llamado de amparo, nuestra directora de la Alianza hice una reflexión profunda sobre cosas que les puedo compartir yo de mi experiencia personal. Y esto es de mi experiencia personal porque junto con mi esposa Catalina estábamos en Francia durante el coronavirus, en París, y viajamos a Colombia durante el coronavirus también. Es decir, vivimos esto de manera directa. En Francia, durante esos primeros días del coronavirus, la manera de uno poder salir era firmar a mano una atestación, la atestación de déplacement, donde uno certificaba que salió a hacer algo que era de vital importancia, como hacer compras de alimentos, ¿sí? O que uno, por ejemplo, salió un momento a hacer ejercicio, pero después vuelve a su casa, y esto era permitido, y uno firmaba su atestación. Esto refleja una cierta confianza entre las personas y confianza en las instituciones que es muy interesante para nosotros acá como latinoamericanos. Es decir, que una persona pueda decirle a las autoridades: yo salí por esta razón y voy a volver después. Y las autoridades le digan: bueno, listo, está bien. Varias veces también nosotros lo hicimos y así era la respuesta de las autoridades. Claro, uno también se asustaba cuando veía en plenas calles de París desfilar a los militares de Francia, sin ninguna utilidad ni ninguna necesidad. No se trata de idealizar el modelo francés. Unos militares armados por la mitad de la calle, ¿con qué objetivo? ¿Sí? Pero uno podía salir con esa atestación. Uno llegaba al supermercado a hacer sus compras. Allá saben que, por ejemplo, las neveras son mucho más pequeñas. En Colombia uno hace mercado para 2 semanas, en Francia para 3 días. Entonces hay que salir más. El pan se tiene que comprar cada día o máximo cada 2 días, y uno tiene los trucos para volverlo que parezca del día anterior. Eso se aprenden también en Francia. El sacar a los perros era una excusa válida, era una justificación. Que los perros necesitan ir al baño, y eso lo aceptaban las autoridades. En Colombia, cuando llegamos en el vuelo humanitario, que no entiendo por qué lo llamaban humanitario, porque era un vuelo comercial con un costo incluso mayor que los vuelos comerciales normales, y llegamos a Colombia y nos estaban esperando unas autoridades sanitarias vestidos como si estuvieran en un viaje en Marte, con un vestido blanco, con toda la cara tapada, y llegaba toda la gente, pero en Marte realmente, o como si estuvieran criando abejas o en un laboratorio tóxico. Y eran filas interminables de gente llegando de vuelos de todas partes del mundo, y nos ponían a hacer fila durante horas
las autoridades todas cubiertas de blanco y uno se demoraba como 3 horas en poder entrar a migración. Se suponía que había que prevenir el contacto físico, ¿sí? Y así fue el recibimiento en Colombia. Y luego existía el pico y cédula. Entonces, si uno tiene la cédula de tal número, puede salir tal día, y si es de otro número, puede salir otro día. Y a veces las familias tienen cédulas de diferente número, ¿no? Por obvias razones. Eso no importa, porque la idea es controlar cuándo la gente se puede desplazar. Y a mí me pareció personalmente, es decir, ni la UNAV ni la Embajada Francesa es responsable por lo que estoy diciendo, a mí me pareció una aproximación inhumana, que refleja que no confiamos entre nosotros, que al momento en que nos dan la oportunidad vamos a aprovecharnos, y que no consideramos que las personas son seres autónomos con agencia para tomar buenas decisiones. Es una mentalidad autoritaria, es una mentalidad que quiere tener más control, que a cada problema que tenemos pues intentan solucionarlo con prohibiciones o con más control. En este caso me pareció mucho más aceptable la aproximación de Francia, con las objeciones que ya hice ahorita. También me pareció desproporcionado militares desfilando por el medio de París. Eso no tiene ningún sentido. Segundo ejemplo, vivir en Francia como estudiante o vivir en Colombia como estudiante. Y esto lo digo más que como crítica, como ejemplos que podemos tomar. Porque en Colombia tenemos mucho que hacer con la educación y creo que debe ser nuestra principal misión en el mediano y el corto plazo. En Francia los estudiantes tienen acceso a recursos como el Resto U y como la Carte 1225. Yo fui beneficiado por eso, por ejemplo. El Resto U es un restaurante con una comida increíble, es una comida muy buena, muy balanceada, por un precio muy bajo comparado con los precios de mercado. En la época en que yo estuve allá, que han sido varias épocas, una de ellas en Toulouse en el año 2006 y 2007, en el Resto U costaba 2 euros el almuerzo. Después creo que pudo subir hasta 3, pero comparado con la comida, la alimentación, digamos, en el mercado era totalmente distinto, y uno como estudiante puede comer ahí todo el tiempo, a cualquier hora, varias veces al día, no hay ninguna limitación. Claramente esto es subsidiado a través del sistema de impuestos. Y la Carte 1225 es una cosa muy bonita. La gente que tiene entre 12 y 25 años puede viajar en tren por un precio especial. Es mucho más barato que el precio pleno y los estudiantes y jóvenes se benefician muchísimo de esto. Viajan por Europa, digamos que conocen el mundo, amplían su mirada, y el costo realmente es bastante bajo. A mí me encantaba eso y me fascinaba porque en ese privilegio que me ha dado la vida de poder ver varias realidades, lo del tren me parece fascinante, que uno pueda montarse en París y aparecer en Bruselas en 1 hora y 20. Es algo increíble y cualquier joven lo puede hacer por un precio mucho más barato. Y les voy a dar el ejemplo que realmente me conmovió más. Hubo un momento en que el gobierno de Emmanuel Macron, el primer ministro Philippe, ellos pasaron una medida que le iban a cobrar a los estudiantes extranjeros más por las matrículas, porque el modelo de educación francés en la educación superior es subsidiado por el Estado. Es decir, le cuesta al Estado una cierta cantidad, entre 13.000 y 15.000 euros,
y los estudiantes están pagando realmente solo un seguro que no cuesta ni siquiera 300 euros. Entonces dijeron, vamos a cobrar por el pregrado 2.700 y por el posgrado 3.700. Y el rector de la Sorbona, junto con otros rectores, me refiero a la universidad donde estudié yo, París I, Panteón Sorbona, el rector mandó un correo a todos los estudiantes y profesores diciendo que iba a desobedecer al gobierno nacional, junto con otros rectores. Y efectivamente no cobraron las matrículas, desobedeciendo abiertamente al gobierno nacional. Y el mensaje que decían era, primero había un tema pragmático, pero también había un tema de principio. El tema pragmático es que ellos pues tienen de 42.000 estudiantes, 10.000 extranjeros, ¿sí? Eso es el tema pragmático. Había muchos extranjeros, pero el tema de principio es, consideramos que eso es una medida discriminatoria, una medida que excluye, entonces es excluyente. Y fíjense que a mí eso me conmovió mucho porque dije, pues que suceda esto acá me parece algo notorio, porque en cualquier otro lugar el gobierno pasa la norma y pues hay que obedecerla, ¿no? Hay que obedecerla, no hay lugar a no obedecerla. Creo que en Colombia podríamos tener muchos más beneficios como estudiantes y que tenemos una tarea pendiente, porque el desarrollo futuro de Colombia depende mucho de hacer grandísimas inversiones en la educación en estos momentos, ya. Y vamos a empezar a darnos cuenta de los cambios dentro de bastante. Entonces creo que ahí podemos mirar hacia Francia, podemos mirar hacia Europa, tal vez más que hacia otros modelos, como el modelo de la educación de élite estadounidense. Tercero, ser campesino en Francia versus ser campesino en Colombia. Entendí un poquito más de esto porque yo hice mi tesis doctoral después de trabajar en el Ministerio del Interior sobre el concepto de la vida digna y el desarrollo humano en el campo colombiano, el desarrollo rural, con gente de zonas de reserva campesina, de los programas de desarrollo y paz. Y también, afortunadamente, por cosas de la vida, pude conocer movimientos campesinos también en Francia. Y resulta que lo que les voy a contar es una experiencia muy directa con un amigo italiano, Francesco, que era militante de movimientos de izquierda en Italia. Pude pasar unos días en una finca de unos productores de vino, al lado, cerca de Toulouse, de Carcassonne. Y cuando llegamos allá, llegamos los dos con mi amigo para estudiar, para conocer, estábamos estudiando en el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse y nos alojaron, o sea, nos hospedaron en la casa de estos productores. Y lo primero que a mí me llamó mucho la atención es que entrando a la casa, pues nos invitaron a comer y compartir, y tenían un cuarto de la casa que era como la fábrica de Bavaria. Tenían toda la infraestructura para producir el vino. En un cuarto de aquí hasta el atril, unos barriles de acero, y estos eran pequeños productores de vino en Francia. Segundo, tenían una biblioteca maravillosa en la casa de este señor y su familia. Y en esa biblioteca había obras de Hemingway en inglés. Entonces, ellos hablan francés como primera lengua, obviamente. Tenían obras de Hemingway en inglés. Tanto que me regalaron El viejo y el mar en inglés de recuerdo. Y lo que vi en Colombia fue totalmente diferente, ¿sí? Lo que vi en Colombia, los pequeños productores, gente valiosísima que trabaja durísimo, que se reunían para hacer proyectos de desarrollo para sus regiones, para hacer interlocución con el Estado, pero que están, por ejemplo, bajo permanentes amenazas de los actores armados, que no tienen ningún apoyo estatal en muchos casos, ¿sí? Que viene la apertura económica y ellos, pues, si quedan en esa apertura económica desempleados y les toca desplazarse, parece como que a nadie le importara. Que valoran muchísimo, por ejemplo,
a un grupo armado solo porque no los asesina. Que eso es, Amartya Sen llama esto las preferencias adaptativas. Entonces alguna gente decía, no, es que los campesinos de tal región, y no menciono regiones para no estigmatizar, es que son simpatizantes de las FARC. Y resulta que sencillamente al conocerlos más y visitar las regiones, yo pude estar en el Catatumbo, pude estar en el nordeste antioqueño, en el Meta, en el Cauca, en el Magdalena Medio. Decía, no, es que no es ninguna simpatía por ningún grupo, es que sencillamente si a nosotros nos dejan tranquilos, pues nosotros podemos convivir con ellos porque además estamos obligados a convivir con ellos. Y creo que en la política de desarrollo rural en Europa hay muchos ejemplos para el desarrollo rural acá que resolverían mucho de lo que hoy consideramos un tema de seguridad. No es solo mandar más militares a las regiones. Ahí vuelvo a la parte conceptual del inicio. Siguiente, el cuarto, luego el quinto y luego ya el mensaje final, cumpliendo exactamente con el tiempo. La posesión de armas. La posesión de armas es un tema muy, muy delicado. En Francia es muy restringida y creo yo que es lo correcto. En Colombia ahora en estos momentos cualquiera tiene un arma. Y eso es algo muy, muy peligroso que deberíamos tener en cuenta. En 1992, yo tenía 7 años y estábamos también en Francia con mis papás pasando un verano en que ellos estaban trabajando. Y me acuerdo, íbamos en un taxi en París y el taxi se estrelló con otro taxi. Y los dos conductores de los taxis se bajaron y se agarraron a puños. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿No está diciendo que Francia es mucho más pacífico? Bueno, se agarraron a puños y después se fueron y seguimos el camino. Y en ese mismo año, 1992, en Colombia estábamos viviendo que la gente se estrellaba, sacaba una cruceta y se la pegaba al otro en la cabeza y lo mataba. O sacaba un arma y le disparaba. Y a mí me impresionó, ahora pensándolo desde este momento, pues ver una pelea a puños que nunca tuvo riesgo de ser más que puños y ni siquiera llamaron a la policía. Después siguieron adelante. Nosotros estábamos dentro de uno de esos taxis y yo tenía 7 años con mi hermano que tenía 6. Son ejemplos que me vinieron a la mente con la pregunta de Amparo de, bueno, ir realmente a la experiencia personal. Uno en Colombia no debería jamás entablar una pelea así, tanto por respeto con el otro como por el riesgo que puede implicar. Porque cualquiera va a salir con un arma en cualquier momento, ¿sí? Quinto, ser artista en Francia contra ser artista en Colombia. Los artistas en Francia tienen un gran apoyo por parte del Estado, de iniciativas públicas, para salir adelante en su vida como artistas. Por eso el movimiento cultural en Francia es tan importante, en la pintura, en las artes visuales, en la literatura, en el cine, en la música. Y creo que también tenemos mucho que aprender de eso acá en Colombia. En Colombia hay muchísima creatividad, hay muchísima imaginación, talento. Bueno, con un poco de ayuda, creo que seríamos un país floreciente en términos de creatividad, de movimiento cultural. Mensaje final. 2 puntos. 1, la clave de la seguridad humana es la cohesión social y la confianza, tanto entre las personas como en las instituciones. Nosotros en Colombia y en Latinoamérica, a la encuesta mundial de valores que pregunta, ¿confiaría en un extraño? Solamente 11% de las personas dicen que sí. En Europa también es bajito, pero es más del doble, es 27%. Y ha estado bajando, antes era muchísimo más alto, o sea, en Europa también es un problema. Nosotros deberíamos restaurar esa confianza y es muy difícil. Esto lo menciono como un reto.
no porque tenga la receta, y la confianza en las instituciones. Por ejemplo, yo recuerdo cómo en Francia se arman escándalos muy grandes cuando se descubre que una persona tuvo un acto de corrupción. Y los actos de corrupción en general son mucho menores a los actos de corrupción en Latinoamérica. Entonces sí hay corrupción, pero la gente, la ciudadanía no acepta. No acepta una persona que comete un acto de corrupción y que es condenada, por ejemplo, por esto, no puede seguir en su vida pública, no tiene más carrera política. Eso es algo que me parece, digamos, notorio para mantener la confianza en las instituciones. Y segundo, que es el mensaje final, la mayor amenaza a la seguridad es la excesiva polarización política, no es la inmigración. Y ahí juntamos realidades de ambos países. En Francia hay muchas personas que en estos momentos están pensando que la inmigración musulmana es un grave problema de seguridad. En Colombia hay muchas personas que están pensando que la inmigración venezolana es un grave problema de seguridad. Y yo creo que eso es falso, es un razonamiento errado. Hay unos retos para la convivencia intercultural que Francia está preparada para encarar y que Colombia también está preparada para encarar. Pero hay muchas más posibilidades en esa interculturalidad. La polarización política, que es la que a veces está instrumentalizando este debate, ¿no? Esa es la polarización política que instrumentaliza el tema de la migración. Entonces unos están a favor y otros están en contra. Esa polarización política es la real amenaza a la seguridad, porque es la que está erosionando la confianza en las instituciones. Entonces llega un gobierno de extrema derecha y hay mucha gente que no está dispuesta a confiar en nada de lo que ese gobierno quiera proponer. Y lo mismo al revés, llega un gobierno de extrema izquierda y hay mucha gente de la sociedad que no está dispuesta a aceptar este gobierno y a entrar en diálogo con él. Lo ve uno, por ejemplo, en posiciones muy irracionales y cerradas al diálogo que hay tanto en gobiernos de extrema derecha como en gobiernos de extrema izquierda y también en la oposición, tanto en la oposición de derecha como en la oposición de izquierda, que impiden el diálogo social. Y para muchos líderes políticos es, digamos, incluso deseable tener un tema que pueda polarizar a la sociedad. Les va a garantizar el apoyo, les va a garantizar los votos. Y el tema de la migración es uno de estos temas, ¿no? Y yo sí quería cerrar esta sesión dejando este mensaje para que ustedes pues lo reflexionen y lo discutamos más tarde. La migración no es una amenaza a la seguridad. Porque incluso en Bucaramanga eso ha sido un problema serio y como digo, pues yo represento también aquí mis posiciones, no responsabilizo a la UNAV ni a la Alianza. En Bucaramanga ha habido una estigmatización, ¿sí? Y en Francia ha habido una estigmatización de la población musulmana que generaliza, porque definitivamente no todos los musulmanes, incluso es una muy pequeña parte, son extremistas y mucho menos terroristas. Y lo mismo acá pasa con la población venezolana. Bueno, entonces lo dejo ahí. Muchas gracias a todos y todas.